Para Seguros Bantrav, nuestras prioridades son claras. Cuidarte a ti y a los tuyos. Cuidar esos bienes importantes en tu vida y que hacen tu vida mejor. Es prioridad. El lugar donde todo esto vive es prioridad. Por eso te ofrecemos seguros de vida, automóvil, vivienda y otros. Llámanos al 2415-1515. Seguros Bantrav. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Hoy es un programa más de coyuntura nacional. Gracias amigos televidentes por estar presentes. Le doy la bienvenida en esta oportunidad. Hoy es 3 de marzo del 2016. Le doy la bienvenida al licenciado Oscar Platero. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación y siempre aquí a sus órdenes. Gracias a Neri Barrios por estar aquí. Gracias Karinita, muy amable. El licenciado Oscar Platero viene representando a los militares retirados. ¿Está bien dicho así? Sí, es pertinente. Muy bien. Neri Barrios viene representando a la UASP. Organizaciones Sindicales y Populares de Guatemala. Gracias, Neri. El licenciado Mariano Portillo viene representando a sectores democráticos. Muchas gracias, Karina. Y nuestro buen amigo Carlos Arriaga viene representando al Frente Nacional de Lucha. Y pobres. Y pobres. Muy bien. Yo creo que también ustedes, Neri, son parte de pobres. Así es. Así nos dimos pueblo a pobre conocer el año pasado. Vamos por la refundación del Estado. Pobres con V. Con V. Así es. Muy bien. Por la palabra que vamos, por la refundación del Estado. Vamos no se puede escribir con V, tiene que ser con B grande. Pueblo organizado. Pueblo pobre organizado. Pueblo organizado. Vamos por la refundación del Estado. Muy bien. Eso es lo que queremos, los guatemaltecos. Esta nueva organización nace el año pasado derivado de la coyuntura del país. Así es. Esta organización nace en el mes de abril del año pasado y ya vamos a tener ya un año. Ok. Es interesante el conversatorio en esta coyuntura nacional el día de hoy, la mañana de hoy, si usted nos está viendo en la noche, pues en la noche, porque resulta ser que está pasando un fenómeno muy raro, o un fenómeno que al fin debiese de pasar, y es que el pueblo como tal, identificado en los diferentes lugares en la sociedad civil del país, en los diferentes rinconcitos, de acuerdo a los roles que nos ha tocado que jugar, estamos viendo que hay cosas que deben de cambiar en esta nación. Que el sistema económico del país completamente caducado, valga la redundancia de vocablos, colapsó. Que definitivamente, sin necesidad de que nos llamen izquierdosos, guerrilleros, terroristas o comunistas, ya que mi cuna no es esa, ni la de muchos de los que estamos aquí, nos hemos dado cuenta que este sistema liberal o neoliberal completamente colapsó, porque ha dado margen para que las pequeñas oligarquías del país se asienten más a través de favores desde el Congreso de la República y con sus algunos serviles burocráticos. También nos hemos dado cuenta que en la última coyuntura del país, una oligarquía recalcitrante entrega a miembros del ejército a la fosa de leones. No hace media conferencia de prensa por ellos, cuando el año pasado Jorge Briz le fascinaba ser el gallito de los protagonistas, conferencia de prensa tras conferencia de prensa. Si la luna había amanecido morada, Jorge Briz daba conferencia de prensa.
Si a Valdetti le habían puesto orden de no sé qué, Jorge Briz daba conferencia de prensa. Y quiso, creo, ser yo algún gallo tapado en la coyuntura del año pasado. Cosa rara y nos extrañó, no haya dicho nada con las capturas a principio de año de miembros del ejército, que el día de hoy guardan prisión. Pero cosa más rara que Jorge Briz no se pronuncie por la contaminación de los ríos. Cosa más rara que Jorge Briz y la carabina de Ambrosio no se pronuncie porque desvían los ríos. Cosa más rara que no se pronuncien los señores del empresariado organizado por temas del sistema económico del país que completamente están caducos. Creo yo que hemos visto mucha falta de humanidad, que no se han pronunciado este glorioso sector económico organizado con los verdaderos problemas que nos atañen a los guatemaltecos. Y yo creo que no es sorprendente que el día de hoy podamos hacer todos estos diferentes sectores representados en esta tribuna un programa, porque creo que es momento que expongamos cuáles son los verdaderos temas que nos preocupan a cada uno de nosotros. Y porque pudiese sonar raro que Óscar Platero esté con nosotros representando al grupo militar retirado, se está sentado en la misma tribuna con un sindicalista como tú, Carlos Arriaga, pero yo creo que hay temas que tal vez podamos definir hoy, que son los que realmente nos preocupan. Y por eso yo le quiero dar, si ustedes me lo permiten, que comience a utilizar la palabra Óscar Platero, porque la pregunta va a ser puntual. Licenciado Óscar Platero Trabanino, ¿cuáles son, si debo decir 3 o 4, los 3 o 4 problemas profundos del país que tenemos el día de hoy, que nos está llevando muy probablemente y nuevamente a una resistencia pacífica que está plasmada en la Constitución Política de la República? Bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Haciendo honor, digamos, al nombre del programa, que es Coyuntura Nacional, yo quisiera poner sobre la mesa y en el imaginario de los televidentes de Vea Canal, que yo sé que nos están viendo en todo el país, que Guatemala está siendo ahorita prácticamente presa de diferentes intereses. Hay un choque de estructuras, intereses, mafias permanente que se ha acrecentado durante el inicio de este año. Cuando nosotros evaluamos de que hay una perniciosa, abusiva y arrogante injerencia internacional en los problemas nacionales, yo creo que nuestra población debe de reflexionar acerca de los alcances, pero aún más que los alcances, cuáles son las intenciones, digamos, de tanta presencia internacional abusiva, repito, en el contexto de nuestra problemática. Creo que hay algunos temas que debemos empoderar, como es el hecho del manejo de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Todos sabemos que Latinoamérica es una reserva, por decirlo de alguna manera, para las que antes eran las potencias colonialistas y que ahora prácticamente las grandes potencias industriales geopolíticamente nos están visualizando a nosotros como una reserva estratégica en temas, digamos, con mucho énfasis en nuestros recursos naturales. Hay un proceso de ingobernabilidad también, porque yo siento que es profeso, con una clara intencionalidad, se nos está poniendo a polarizar la sociedad nuevamente. O sea, se nos está enfrentando sectores contra sectores, y la captura de nuestros compañeros detenidos presos políticos, como yo les denomino y les denominamos actualmente, esto tiene una clara intencionalidad, es una cortina de humo para que quienes están dirigiendo el sector justicia desvíen sus baterías en otra dirección. Se hablaba de un gran lavado de dinero que se estaba efectuando en la banca nacional, se hablaba de que había una fuerza de tarea de la DEA en el país que estaba trabajando fuerte en eso, se hablaba también
digamos, de que había ya capturas en ciernes sobre quienes han manipulado a la SAT permanentemente, ¿verdad? Y eso todos sabemos quiénes son. Incluso querían poner a un alfil a Carolina Roca nuevamente a cargo de la SAT. Y con mi compañero y amigo Neri Barrios, en su momento, hace 10 años, nosotros denunciamos, él desde la vía sindical y yo desde la vía profesional, denunciamos el caso SOCEP y cómo se estaba manipulando permanentemente a la Superintendencia de Administración Tributaria. Hoy la CICIG viene a destapar algo que ya todos sabíamos, pero ¿será que se irán a enfocar contra quienes en realidad han hecho del país y de las arcas del Estado su patrimonio o su reserva para enriquecerse ilícitamente? Yo tengo mis dudas. Yo creo que están sacrificando dedos para no perder la mano. Y en esa dirección yo creo que los guatemaltecos debemos de ser muy claros. Póngale, por ejemplo, ahorita todos vemos que como ya no se puede comer carne en Guatemala, entonces todos estamos comiendo, nuestras señoras, nuestra familia hace uso del pollo importado, ¿verdad? Y sobre todo de los cuadriles, la carne magra que se le llama. Entonces ahora vienen quienes financian campañas y quienes manipulan a la SAT y el Ministerio de Economía y nuevamente empiezan a querer intentar castigar lo que es el alimento básico de los guatemaltecos. No puede ser, o sea, no podemos permitir y estar callados. Yo creo que es el momento en que quienes representamos a diferentes sectores, digamos, de la vida nacional, a las fuerzas vivas del país, nos sentemos a platicar sobre una auténtica agenda que vaya en beneficio de las grandes mayorías. Hay temas de Estado, hay agendas políticas, digamos, sobre los factores de poder nacional que no podemos obviarlos y no podemos dejar de participar. Se está hablando de una constituyente que nos la están imponiendo desde el exterior. Se está hablando de sacudir al Congreso de la República, que es el órgano más representativo de la democracia guatemalteca, que imperfecta, pero es democracia. Entonces no podemos permitir que venga un señor, un tal Todd Robinson, o no sé cómo le dicen a este señor, y que venga a querer imponernos a nosotros y en mangas de camisa se presente al Congreso de la República, como que si nosotros pudiéramos siquiera acercarnos al Congreso estadounidense en Washington. Entonces yo dejo esto sobre la mesa. Yo considero que el hecho de que nosotros estemos sentados acá es una demostración más de que los guatemaltecos debemos de superar, digamos, esas polarizaciones, esa manipulación histórica que se ha hecho de nuestro país y debemos de salir a enfrentar nuestro futuro. Perfecto. Carlos Arriaga, Frente Nacional de Lucha. 3 o 4 cosas de la coyuntura nacional que nos aquejan. Muchas gracias, Karina y amigos. Bueno, señor coronel, mucho gusto por estar aquí en este espacio. Compañero Neri Barrios y aquí al amigo Portillo. Nos hemos visto siempre en la calle y en la lucha. Cuando se habla de coyuntura, se habla de 3 aspectos, ¿no? Primero, del contexto, de la realidad que vive nuestro país. Nosotros retomamos la coyuntura, el contexto, desde 1954. Con el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, él quería implantar, iniciar un proceso de desarrollo nacionalista, democrático, equitativo, y ahí están algunas cuestiones de su herencia, ¿no? Como la construcción de la hidroeléctrica Jurán-Marinalá, la carretera al Atlántico y la reforma agraria, el decreto 900, en fin. Entonces, y la concepción, o sea, nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia concepción y ahí está la realidad del país, ¿no? Y en la práctica, desde hace 60 años, los modelos no sirven. Están caducos, como dijo usted, Karina. El modelo de educación
enfocado a hacer dinero, el modelo de la salud, el modelo agrario sobre todo, ¿no? O sea, y hasta ahorita es el dinero que manda la política, ¿no? Y entonces hubo una crisis el año pasado y nosotros dejamos claro que fue un golpe de Estado, y un golpe de Estado armado ahora por la oligarquía en este país, en complicidad con la embajada norteamericana. Y la participación de la oligarquía es para el reacomodo de sus intereses económicos, utilizando a los políticos corruptos, ¿no? El parapeto. Pero en sí todo el objetivo es el proyecto minero, las hidroeléctricas, el modelo agrocombustible, etcétera, ¿no? La privatización de los servicios públicos, ¿ya? Entonces nosotros, ante esa situación, pues ya estamos planteando al nuevo gobierno instalar un diálogo nacional. Un diálogo nacional con la participación de todos los sectores reconocidos, identificados en este país, y que vengan todos los que ya estamos cansados, ¿no? Estamos ya cansados, la cólera rebalsa en este país, hay mucha injusticia, aquí lo han dicho mis amigos, en el tema de la corrupción, se habla de la corrupción política, pero no se habla de la corrupción empresarial, ¿no? La corrupción, el no pago de los impuestos. ¿Esa quién la invisibiliza? Lo invisibiliza la misma oligarquía. Incluso cuando Iván planteó un impuesto para fortalecimiento de la justicia, el CACIF se opuso, Jorge Briz reacciona, da una conferencia, el impuesto a la juventud, en fin. El impuesto a la telefonía, el Frente Nacional de Lucha, planteamos una ley Robin Hood, que eran 1.500 millones de quetzales anuales, y en fin. Entonces, tener a 10 millones de pobres, ¿no? La misma Prensa Libre dijo que ya somos 10 millones de pobres. Entonces, eso es corrupción también. Es el modelo. Nosotros lo que planteamos aquí es la refundación del Estado, en la cual tienen que participar los tres poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, y aquí es interesante en este espacio, aquí con el amigo Portillo, que viene de los sectores democráticos, movimiento sindical, movimiento sociopolítico, pues, y con la participación aquí ahora en representación de los coroneles y generales retirados, pues, eso demuestra una proyección hacia el futuro, de transformar, ¿verdad?, en su estructura política, económica, social. Creo que estos empresarios ahora de la oligarquía, pues, utilizaron al ejército, así lo vemos nosotros, ¿no? Utilizaron al ejército, a los oficiales, a algunos coroneles, o en su mayoría, para enfrentarnos, ¿no? Incluso Estados Unidos nos mandó 36,000 galiles para enfrentarnos, ¿no? Pues, ¿verdad? Y nos siguen enfrentando ahora, ¿no? Nos enfrentaron el año pasado en las movilizaciones entre los ciudadanos, y a nosotros no nos decían ciudadanos, nos decían caitudos, ¿verdad? Los del campo, los pobres, pues. Así nos calificaron, y que éramos pro gobierno y que éramos del partido. Nosotros no somos partido político. Pero si eso quieren, vamos a construir un partido político desde la visión comunitaria, ¿verdad? Y no aquí no. Porque ahora el modelo de partidos políticos te ha hecho la medida también de mantener el sistema. 28 partidos, no hombre, mucho. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Entonces, y todos hablan de paz y democracia y desarrollo en nombre de la pobreza, en nombre de toda esa vaina, ¿no? Entonces nosotros nos proponemos, tenemos una agenda histórica, la corrupción es histórica, ¿verdad? Entonces esos modelos ya están caducos, y hoy nos estamos planteando que también hay organismos, hay instituciones como la Corte de Constitucionalidad. Hace 8 días fuimos a la Corte, ¿no? Para que dejaran sin efecto lo que están haciendo
de anular los pactos colectivos, ¿no? Y no, eso no, pues. El 1%, el 2% de la organización sindical en la corte de caña, en el banano, en el café. Aquí no hay organización sindical. Y aquel dirigente que se va a organizar como sindicalista lo asesinan, lo desaparecen o lo ponen en la lista negra. ¿Verdad? Entonces no. Lo criminalizan. Criminalizan. ¿Verdad? Y lo zampan al tambo. Sí. Y entonces hay varios temas que a nosotros nos interesa tocar. Está el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la tierra, la seguridad alimentaria, ¿verdad? Nosotros estamos planteando la ley de desarrollo rural. Y aquí el modelo de desarrollo, primero es el dinero para los empresarios y no es el ser humano. Aquí planteamos nosotros el ser humano, el sujeto político, el motor del desarrollo de la economía del país. Eso estamos planteando nosotros. Estamos planteando la nacionalización de la energía. Aquí traigo facturas. Se los voy a dejar para que usted lo analice. En mayo, 52 quetzales. 77 quetzales. Primero 52, no sé si tomaron foto de eso, ¿no? Primero 52, después 77.30. Ajá. Y es días domingo, sí, es el mismísimo. Esto es de Aldea San Isidro, sector Iglesias Evangélica, municipio de La Democracia. ¿Verdad? Primero dice 52 quetzales, después dice 77.30, después le subió a 154.60. El doble. Madre pura. Esta fue fecha sugerida de pago 28/9 del 2015. Para la fecha sugerida de pago el 27 del 10 del 2015, ¿cuánto dice Plater? Perdón. Sí, son 2.333.90. ¿Cuánto decía esta que es una anterior? 154. Y este fulano comenzó con 52. 52 exactos, después 77.30, después 154.60, después 2.333.90, 2.387.90. ¿Otra vez del otro mes? Ok, muy bien. Pero ahí están todos hasta ahorita, ¿no? De a 2000, de a 2000 y de a 2000, ¿no? O sea, pero ese es el problema, ¿no? Y aquí traigo el convenio, Karina y amigos, que firmó ARSU por 50 años para la privatización de la energía eléctrica, de nuestros recursos naturales. Concesión del INDE. Concesión del INDE, ¿no? 50 años. Se lo vendió a Unión Fenosa, Gas Natural Iberdrola, y bueno, hicieron el negocio el año pasado. Energuate con Ice Power, una empresa norteamericana, y Kenon Holdings, una empresa israelí, por 588 millones. O sea, hay que cambiar ese modelo de la matriz energética, donde participe la comunidad, el Estado y la empresa. ¿Qué hubo? Ahí las ganancias, ¿no? Si son 100 quetzales, 30, pues. Pero no, aquí toda la empresa se lo lleva todo, como está llevando también la minería, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que reformar leyes, hay que hacer políticas que sean incluyentes en beneficio de la población. Ya basta de saqueo, ya basta de entregar nuestros recursos. Y aquí el detalle de la intervención norteamericana, ¿verdad? Nuestro petróleo, ese contrato de Perenco. No pues. Entonces hay una intervención transnacional de empresas y de gobiernos europeos y del gobierno norteamericano. Entonces aquí estamos nosotros con la voluntad de construir un país distinto, con una plataforma política de sectores y de planteamientos de una agenda histórica. Ahí tenemos una agenda histórica, creo que la están conociendo ustedes, las vamos a entregar una copia. ¿Cuál es el verdadero sentido de lo que está pasando en este país? Muy bien, gracias. Antes de que le dé la palabra a nuestro amigo Neri, quiero plasmar en la pantalla, se está llevando a cabo una manifestación en frente del Ministerio de Energía y Minas. Control, ¿tú tenés fotografías de eso? Dice, miembros de la Resistencia Pacífica de la Puya manifestaron frente al Ministerio de Energía y Minas exigiendo la suspensión de operaciones de explotación minera San José del Golfo y San Pedro Ayampuco. Exigen hablar directamente con el ministro de Energía y Minas y la directora de Minería.
es que, señores, la Corte Suprema de Justicia y la CC ya dijeron que esa licencia se suspendía provisionalmente, y al señor ministro de Energía y Minas, vamos a poner su lindo rostro en la pantalla porque como es funcionario público, todo el público lo debe conocer. Al señor Castañón le vale 20 las órdenes emanadas de la Corte Suprema de Justicia y de la CC. Yo no sé por qué todavía no le ha pasado nada, si a los otros que medio brincan están completamente en el tambo, ¿verdad? Entonces no sabemos qué corona es la que tiene este señor o quién lo pudiese estar sosteniendo pese a incumplimiento de órdenes judiciales. Entonces la gente ya se fue al Ministerio de Energía y Minas y las manifestaciones pacíficas y democráticas plasmadas en la Constitución seguirán al eternum hasta que los burócratas le hagan caso al soberano, que es el pueblo. Neri, adelante. Sí, mira, Karina, yo creo que es muy importante hablar sobre la coyuntura nacional y cómo estamos en este momento. Y que Guatemala, con estas elecciones pasadas, pudiéramos decir, pues para nosotros no ha cambiado nada. El alto costo de la vida persiste. Se superó, no bajó, ni con Roxana, ni con toda la carabina de Ambrosio en el tambo, estamos más jodidos. Más aumentó los precios de la canasta básica. El gas no bajó. El tema de la corrupción continúa, persiste, el tema de la corrupción. El tema del lavado, el tema del blanqueado, de todo. El narcotráfico, etcétera. O sea que no ha variado en nada la situación política de Guatemala, de que tanto nos dijeron de que iba a cambiar al momento en que iba a recibir el gobierno de transición Maldonado Aguirre. Maldonado Aguirre y ahora el actual gobierno, ¿verdad? Nosotros nos hemos sentado ya 2 veces con el señor presidente de la República y hemos ido a hablar de lo mismo. ¿Y él entiende? Pues perdón, sin querer ofender al señor presidente, pero aquí les fallase el otro, decía, el problema es cuando la gente no entiende que no entiende. Sí. Entonces la pregunta, como yo no he tenido la dicha de estrecharle la mano a Jimmy, no sé cuál es la aberración que tiene Vea Canal, que nos tiene pues, o que me pueda tener a mí, tal vez el clavo soy yo, no es Vea Canal. Entonces el tema es, ¿Jimmy entiende que no entiende o Jimmy entiende que puede estar entendiendo? Sí, mire, yo en mi percepción creo de que sí entiende, ¿verdad? De que sí entiende, pero como no es él el poder, pudiéramos decir, entonces jodidos. Estamos en las mismas condiciones, ¿verdad? De lo que nos ha venido sucediendo desde 1954 a la fecha, ¿verdad? Y los que nos están gobernando siguen siendo los mismos. Mire, ahora lo que decía acá el capitán Platero, con toda la razón, ¿verdad? Los temas de la SAT, la defraudación, la elusión, etcétera. Pero si, ¿en qué año lo denunciaste? ¿En el gobierno de Oscar Berchén? Sí, yo lo denuncié en el año 2005. En el gobierno de Oscar Berchén, segundo año de gobierno, primer año de gobierno. Sí, ¿y qué te pasó cuando lo dijiste? Mira, yo denuncié a los 75 grandes evasores fiscales de Guatemala, con nombres y apellidos. ¿Cuánto le defraudaban al fisco durante un año? ¿Y cantidades qué te pasó cuando millonarias. Lo dijiste? Mira, cuando yo denuncié, inmediatamente salen los señores de cuello blanco, los señores del CACIF, diciendo de que me iban a meter preso. Me iban a meter preso porque yo estaba difamando y calumniando a estos señoritos, ¿verdad? Y respaldados por el presidente en ese tiempo, Oscar Berchén, pues hicieron el contubernio para ver de llevarme a la cárcel un año. Un año estuve en la cárcel. Para que te callara la boca por abusivo. Durante ese año. Por abusivo, por abusivo, por levantarle la voz igualado a los señoritos, ¿verdad? Y al gobierno de los señoritos. Y ¿cómo se llama? Pues me llevaron a la cárcel un año. ¿Quién te había dado la información? Porque tú no la investigaste. ¿Quién dio esa información? Mira, nosotros, pues, por los mismos contactos que teníamos
con nuestro sindicato en la portuaria Puerto Quetzal, que ahí Pedro era el secretario general, y lo mataron al poco tiempo, ¿cómo se llama?, de que nos da la información, pues lo matan de todos los contenedores, la defraudación, etcétera, que se estaba pasando. Tuvimos también, recopilamos la información también de que ahora el que es presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, también tenía una información sobre eso, y él también lo había dicho anteriormente, y la recopilamos y la amarramos. Y también la otra denuncia que el señor Arturo Gutiérrez, había denunciado también ¿cómo se llama?, en Estados Unidos, en Nueva York, sobre esta misma gente, ¿verdad? Una recopilación de toda la información y de toda la que nosotros recabamos aquí en la empresa portuaria Puerto Quetzal y en la empresa portuaria Santo Tomás Castillo, la amarramos y nos vamos a la SED, cuando estaba la licenciada Carolina de la Roca como superintendente de la SED. ¿De paso que a dónde fuiste? Y nos dieron también información de todos los procesos que se tenía, porque la pedimos y denunciamos ante el Ministerio Público la situación de la defraudación. Juan Luis Florido era. Así es, cuando Juan Luis Florido era fiscal general y jefe del Ministerio Público. Nos dan la información ahí también, y entonces nosotros nos adherimos al proceso de las denuncias que se estaban haciendo. Llevábamos muy bien la situación del proceso, ya se iban a emanar órdenes de captura, pero ¿qué hicieron para que no se dieran? Fue cómo trasladar al fiscal que llevaba este caso lejos de aquí de la capital, de Guatemala. Lo quitaron. Y ahí nosotros insistíamos y persistíamos en la cuestión de que debería dársele continuidad. Pusieron otro fiscal, ¿y qué hicieron? ¿Cómo se llama? Engavetaron el proceso, y como a los 6 meses declararon de que no había nada que perseguir. O sea que ahorita es el momento oportuno para perseguir a quien dio como terminada esa investigación. Eso no puede quedar impune. Desestimaron el proceso de las diferentes denuncias que nosotros habíamos hecho. Pero eso la cuestión es que me metieron a la cárcel 1 año, me quisieron matar adentro de la cárcel, y después de esto me quisieron matar políticamente, o sea, opacarme, que no lo han logrado. Yo sigo... ¿Te vituperaron? Yo sigo siendo, calculo yo, ¿cómo se llama? Tal vez uno de los dirigentes sindicales más polémicos por mis mismas actitudes, pudiéramos decir, de denuncia que hemos hecho, y le hemos afrontado no solamente al sector poderoso económico del país, sino que también le hemos afrontado a la Embajada de Estados Unidos, porque hemos denunciado también las arbitrariedades. Pero es que recordemos que ahí estaba McFarland. Sí, en ese tiempo. McFarland era un... Y que era el achichincle de los grandes evasores. Ajá, de línea republicana, McFarland, ¿verdad? Sí. En el gobierno de Oscar Berché, que se sabía que su señora esposa trabajaba para algunos poderosos del país en Panamá, pero guatemaltecos. Mira, Karina, y ahora están agarrando. O sea, nada iba a pasar, pues. Mira, ahora están agarrando, están desviando la situación nacional de aquí del país. ¿Crees tú? La están totalmente desviando con la persecución política y la criminalización de los dirigentes sindicales y populares campesinos de Guatemala por la cuestión de la minería, por la denuncia de la minería, por la denuncia de los desvíos de los ríos, y también están desviando la situación política de Guatemala con esta, ¿cómo se llama?, que han agarrado de chivos expiatorios ahorita a los señores militares. Mira, hay una palabra que se me va a salir en esto, pero también los señores militares que han sido procesados y condenados no han tenido los suficientes huevos para decirle a los que los están juzgando y los están hundiendo en la cárcel para su eterna vida y para que se mueran ahí. No han dicho quiénes eran los que daban las órdenes, ¿verdad? ¿Quiénes les daban las órdenes? ¿Y quiénes les daban las armas? ¿Y quiénes les daban las armas para masacrar? Los ricos de Guatemala. Entonces, ¿por qué, Yo no sé. se esconde todo esto? ¿Por qué no han tenido
esos suficientes blanquillos para decir, miren, aquí nosotros éramos ordenados y éramos mandados por los señores, para que los procesen. Ahí está la CICIG, que investigue también a los que les ordenaban a ellos, ¿verdad? Yo creo que el capitán Platero quiere decir algo. Sí, y ahorita le damos la palabra a Mariano. Tal vez por alusión tal vez al gremio al cual yo orgullosamente pertenezco. Yo creo que esto es... hay una visión tal vez equívoca sobre lo que ha venido pasando. Porque si usted es guatemalteco que me está viendo, quienes me están viendo en Huehuetenango, en San Marcos, en Mazatenango, ustedes saben que los Estados Unidos tradicionalmente ha tenido una perniciosa y abusiva intervención sobre Guatemala y Latinoamérica. Si nosotros recordamos en el tiempo, digamos, del doctor Arévalo, y eso ojalá este señor que está de embajador aquí, y ahora que vino su superior, su jefe del Departamento de Estado, ojalá que se lo llevara por abusivo, porque que regrese a Luisiana o regrese a Nueva Orleans, creo que por ahí es el señor que deje de estar haciendo esa intromisión en los problemas nacionales. ¿Por qué no se recuerda él de que a nuestros soldados vinieron ellos y le inocularon gonorrea y sífilis, como que si fueran un experimento, como que fueran conejillos de indias, reos que se encontraban detenidos en esa época? Eso no será delito de lesa humanidad eso. ¿No será que esa cárcel que tienen en Guantánamo ilegal merece más atención que estarnos fregando a nosotros y polarizando en cosas que no entienden? Y si entienden, es porque, y si lo quisieran entenderlo, es porque ellos lo manipulan. Yo en mi libro, En las batallas por Guatemala, en el tercer tomo, que se refiere a la ORPA, yo ahí pongo un documento del Miami Herald, me parece que es, en donde ellos reconocen con nombres y apellidos que la CIA le entregó armas a la ORPA. Entonces ellos entrenaban en una época al ejército de Guatemala y a los ejércitos latinoamericanos, y por otro lado le daban armas a la guerrilla para que nos matáramos entre guatemaltecos. Y lo mismo es lo que pretenden hacer ahora. Están armando procesos judiciales que son un circo, y prácticamente lo que están haciendo y lo que quieren es polarizarnos. Y recordémonos la sabiduría popular: en río revuelto, ganancia pescadores. Mientras ellos mantienen el status quo y ellos se mantienen haciendo alianzas perversas con quienes han manipulado en los sectores fácticos de este país, y a nosotros nos ponen a enfrentarnos. Entonces yo creo que hay que ser muy claro en esa dirección. Ok, muy bien, le vamos a dar la palabra a Mariano Portillo. Gracias por la paciencia, Mariano, pero por venir de último, sí. Ahí está la consecuencia. Y yo solo termino lo que usted dijo y dándole la palabra a Mariano pensando en algo. Hace 2 días me junté con mi tío, un gran constructor de carreteras en la época del conflicto armado. Lo clavaban los guerrilleros y lo clavaban los militares. Era un ya saben qué. Y estaba en medio del sándwich. Los comisionados también, me recuerdo que habló de que tenía un su empleado comisionado que era un gran abusivo, siendo empleado de él de día, en la noche era grosero y patán, y se transformaba el empleado. Pero en fin, él es una persona, un ingeniero egresado de la San Carlos con mucha conciencia social. Pero él me dice gordita a mí. Ese es mi apodo de sobrina primogénita de las 2 familias. Mira gordita, mira reina, me dijo. ¿Y por qué nunca has hablado de los bombardeos que se realizaron a las comunidades desde el Aeroclub? Ahí las avionetas de los privados llevaban bombas y se las tiraban a la comunidad. Porque él, siendo una persona de mucha conciencia social, le enfada que por qué tienen a un montón de viejitos militares y dónde están los privados que en la época contribuyeron a bombardear y llevaban bombas en sus avionetas. Me dijo, te sé decir que más perjuicio hicieron los privados tirando bombas, despegando sus avionetas desde el Aeroclub, que lo que pudo haber hecho el ejército. Es solo para que quede en el tintero, porque si vamos a juzgar y a todo el mundo le vamos a levantar la camisa, yo creo que los privados deberían de estar
enfilando la fila. Ahora sí, Mariano, adelante. Gracias, Karina, Carlos, Oscar, Neri. Es un gusto estar aquí con ustedes. Este diálogo pues es bastante amplio y en cierto grado complicado de entender y lo más importante ahora es buscarle una salida al país. ¿Tendrá salida? Una salida. ¿Tiene salida? Podría ser, siempre y cuando exista voluntad. Recuérdese que los problemas que tenemos ahora ahora estamos pagando los platos rotos de los anteriores. Y en realidad, para ser honestos, todos tenemos un grado de responsabilidad. Desde las representaciones de las embajadas, porque representan países, los empresarios, las organizaciones y personas como nosotros democráticas por no hacer nada. Somos responsables y el problema es que queremos tocar un tema y queremos dañar a toda la cadena cuando todo mundo es responsable en esto. Ahora, en esta coyuntura lo que puede lograr pacificar un poco el enfrentamiento que ya se quiere orientar al ángulo ideológico, que en realidad no es ideológico, sino son de oportunidades y de intereses. Yo considero que lo que más vale la pena ahorita es el reencuentro de los guatemaltecos a través del diálogo nacional, porque el diálogo lo que permite es fortalecer la democracia. El diálogo donde participe la mayor cantidad de organizaciones. Lamentablemente no todo el país está organizado, pero si existe las organizaciones representativas y los liderazgos en una estructura para llegar a acuerdos, permitiría desarrollar la democracia. Claro, la posición de un presidente es estar atento a los acuerdos de las organizaciones y obviamente estar atento a las demandas de las organizaciones internacionales porque tienen intereses ya bien claros, pero que muchas de ellas podrían empatarse o estar desde el mismo ángulo de la sociedad civil. Háblese, corrupción no queremos nosotros. Corrupción significa tal vez terrorismo para Estados Unidos, porque donde existe corrupción puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo es que llega la droga? ¿Cómo es que llega un migrante? Puede pasar cualquier cosa para el norte. Yo lo entiendo y podría ser Guatemala un puente. Está bien, controlemos nuestra corrupción porque genera pobreza y la corrupción le afecta a países vecinos. La otra cosa que hay que hacer, y es urgente, es de qué nos sirve a nosotros evitar la corrupción si la justicia, no va a haber justicia en este país. ¿Cómo es que a un sector se le castiga y a los otros no? ¿Cómo es posible que en el caso del ejército, ese es que ejemplo, el ejército era instrumento de la oligarquía para defender el estatus de la propiedad privada y en ese contexto era instrumento para evitar el comunismo en Guatemala? En realidad habían dos jefes, que partían desde el presidente de la República, los sectores mayoritarios y poderosos y el problema de la Guerra Fría. Entonces, en realidad, tiene lógica, pues, ¿por qué ellos y el resto? Bueno, eso es una de las cosas. Entonces, podemos partir del hecho que hay que eliminar la corrupción porque es una necesidad para los guatemaltecos y para el mundo, pero también debe de haber justicia. Si vamos a llevar a dos, que sea uno de izquierda y uno de derecha. Si es uno del sector popular y uno del sector económico. Si vamos a demandar a los políticos nacionales, demandemos la política internacional también. O sea, a eso me refiero de justicia. Y fortalecer el sistema de justicia está bien porque la justicia en Guatemala no nace de corazón, sino por miedo. Al aparecimiento de la CICIG hay condenas. Si no hay aparecimiento de justicia de la CICIG no hubiera condenas. Si no aparecen las entidades internacionales en los juzgados, no se condenaría a nadie, porque obviamente está orientado a varios intereses. Pero la justicia por sí sola no resuelve, y esto que le ponga atención nuestro presidente de la República. La corrupción hay que eliminarla, por lo que significa para el país y el mundo. Pero la justicia es lo que debe prevalecer este país y lo que debe prevalecer en el corazón del presidente de la República. Y una parte de la justicia es que no llevar a una persona al juzgado y castigarla, sino que los guatemaltecos tengan comida en la mesa. El Ministerio de Agricultura no garantiza ni fertilizante para que la gente utilice la mano familiar para producir alimentos.
El fertilizante significa que ellos producen alimentos. No es comida que se les da para que se lo coman, porque el fertilizante no se puede comer. Entonces, ese fertilizante no llegó, y eso es justicia, es necesidad. El guatemalteco cada vez se está empobreciendo. La clase media casi ya no existe. En realidad, esos 10 millones que decís debe ser una realidad, pues. Entonces, cuando se hable en este país y lo que debe representar el presidente es justicia y comida en la mesa. Y si no hay justicia, no hay comida y la corrupción continúa, yo digo que las calles se van a inundar. Ya está la primera prueba en la manifestación de abril, y se ha mantenido. Esas manifestaciones van a volver tarde o temprano. De hecho, las condiciones están dadas, y yo le digo al presidente que es mejor establecer un diálogo nacional para que le vayan advirtiendo y que esas decisiones sean respaldadas por el diálogo nacional, para que los sectores que lo condicionan tengan miedo y acepten que el presidente está haciendo lo justo porque tiene un respaldo popular. Porque si lo hace solo, lamentablemente a estas alturas yo creo que él tiene dueño. ¿Quiénes financiaron esta campaña? ¿Quiénes lo asesoraron? ¿Cómo manejan las redes sociales? ¿Cómo él se comporta? Los ministros, puede decir uno que él tiene dueño, pero en el corazón puede tener un interés de beneficiar a los guatemaltecos. Yo creo que sí. El problema es que él, como presidente, no tiene el poder para poner al orden a esos sectores, pero ese poder puede salir del gran diálogo nacional, ese encuentro donde el mismo sector privado representativo podría estar, porque hay cosas. Yo creo que debe de estar, porque es parte del Estado de Guatemala. Hay temas tan importantes acá. No podemos obviar los recursos naturales, el desarrollo sostenible. La gente y la sociedad se desarrolla a la par de la naturaleza, a la par del agua, a la par de los ríos, los lagos, a la par de la naturaleza, la biodiversidad, porque es fuente no solo de belleza, sino fuente de medicina, fuente alterna de genes para el desarrollo de la agricultura. Además puede servir eso como ecoturismo, como una fuente de ingreso para las comunidades autóctonas a través del ecoturismo que privilegia la naturaleza autóctona y privilegia la naturaleza autóctona. Entonces, en realidad no podemos lograr justicia, comida y la democracia si no tomamos en cuenta los recursos naturales. Y ahí la importancia de las minerías, la importancia de las hidroeléctricas, pero especialmente que eso permita el desarrollo en donde no se comprometan los intereses de las próximas generaciones. Nosotros podíamos estar más o menos todavía, pero las próximas generaciones van a estar mal. Van a emigrar de este país porque no van a haber recursos naturales. Entonces, el planteamiento es serio y oportuno para el presidente. Yo creo que lo que a él le falta es un respaldo popular para que él pueda tener autoridad. Si no existe el respaldo popular a través del diálogo nacional, vamos a tener un presidente que representa a la empresa en Guatemala. Muy bien, debo de irme a una primera pausa y regresamos para dar nuestras conclusiones. Increíble, pero faltan 20 para las 12 y luego sigue BC Noticias. Voy a irme a una pausa poniendo en pantalla que hoy tenemos, que yo creo que está bien, como ahorita es momento de que todo el mundo y a todos los sectores se les levante la camisa. Ojalá y con esto que emprendió hoy la CICIG, que nos dan la noticia hoy por la mañana, junto con Tel Maldana y otros embajadores, que van a abrir una sede de la CICIG en Xela. Ahí está Estados Unidos, dona $1 millón para la sede de la CICIG en Quetzaltenango. Es muy poco, señores de la potencia, es exageradamente poco, pero ahí vemos al mandamás que vino de la potencia. Es una migaja, es un montón, pero es una migaja, ¿verdad? Como para poder empoderar al sistema de justicia en Guatemala. Pero el tema es que también queremos los de cuello blanco y los que ellos saben, y algunos de ellos están procesados en juzgados y en fiscalías de Nueva York. Que Barara, entre uno de los fiscales, lleva el caso. Por ejemplo, el fiscal Barara es el fiscal joven, enérgico, yo lo vi hace 2 años en mayo, cuando fui a la sentencia de su primo Alfonso Portillo, fui con Otto, papá, y con un tío,
4 horas y media, Tito se portó perfecto, chiquito. Sabemos que en Nueva York se están librando investigaciones gruesas de los de cuello blanco de Guate. Señores de la potencia de comunidad internacional, ¿quieren verdadera justicia en Guatemala o nos quieren seguir dando a tol con el dedo? A tol con el dedo, sigamos con el circo. Verdadera justicia para que dejemos de emigrar los de Centroamérica y de México. Las cosas de tajo y de raíz. Una sede de la CICIG en la zona 10, en la 9, en la 15, en carretera El Salvador, antes de irse a Shela Muchis. La podredumbre, hay muchos de cuello blanco y pueden ser la crema y la nata. Ustedes mismos, potencia divina y preciosa que yo bendigo, saben que están siendo investigados desde Nueva York entre algunas fiscalías y entre algunos de los fiscales. Ya vengo, no se vaya, regresamos con conclusiones.